Qué bueno que nos acompañan. Sean todos bienvenidos a El Observador. Comenzamos con las noticias. Tras casi 17 horas de negociaciones, los líderes de Rusia, Francia, Alemania y Ucrania alcanzaron un acuerdo para un alto al fuego en el este de ese país. Alto el fuego en el este de Ucrania. Será a las 0 horas del 15 de febrero. Lo ha anunciado el presidente ruso Vladimir Putin, que está presente en la reunión con los líderes de Ucrania, Francia y Alemania en Minsk, Bielorrusia. Putin ha dicho que han llegado a un acuerdo sobre lo importante. El alto el fuego es uno de los puntos del documento aprobado por los mandatarios tras 15 horas de reunión. El presidente ruso también ha dicho que incluye un paquete de medidas para la aplicación de los acuerdos de Minsk, firmados en septiembre de 2014. El acuerdo contempla la retirada del armamento pesado desde la actual línea de las tropas ucranianas y de las posiciones rebeldes de septiembre. Eso amplía las zonas sin armamento pesado en cientos de kilómetros cuadrados de terreno. A su salida de la reunión, la canciller alemana Angela Merkel se manifestó moderadamente optimista de que el acuerdo conseguido en Minsk allane el camino para una solución pacífica al conflicto entre Ucrania y los separatistas prorrusos. Merkel sostiene que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero hay una posibilidad real de que las cosas cambien para mejor. Al término de las 17 horas de negociaciones con los mandatarios de Ucrania, Rusia, Francia, Merkel alabó el papel del jefe de Estado ucraniano Petro Poroshenko, quien, según las palabras, hizo todo lo posible para poner fin al derramamiento de sangre. A pesar de las buenas intenciones de los mandatarios reunidos en Minsk, en Kiev, autoridades denunciaron que unos 50 tanques y otro armamento pesado entraron en territorio ucraniano a la rebelde región de Lugansk desde la vecina Rusia durante la noche. Según un portavoz militar, la columna estaba integrada por 50 tanques, 40 sistemas de lanzamiento de misiles y 40 vehículos blindados que cruzaron por el paso de Izbarine, mientras en Minsk tenía lugar la cumbre para buscar un arreglo al conflicto. El vocero agregó que el enemigo continúa reforzando su presencia en las zonas más peligrosas y donde se han enfocado los combates en las últimas semanas. Cambiamos de tema. Aquí en el condado de Miami-Dade, una avioneta pequeña se estrelló en el suroeste tras un fallo mecánico y sus 4 ocupantes murieron. Delvis Mesa nos tiene los detalles. La avioneta había despegado del aeropuerto ejecutivo de Kendall, antiguo aeropuerto de Tamiami, con destino a las islas Turcos y Caicos, pero tras sufrir un fallo en uno de los motores, el piloto intentó regresar al aeropuerto y se precipitó en una zona rural. Los fallecidos son el piloto Raúl Chiribela, de 52 años, el copiloto Roberto Cabaniel y el pasajero Juan Carlos Betancourt, los 3 venezolanos, mientras que la 4ª persona aún no ha sido identificada. La secretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, se reunió en Miami con familiares de los pilotos de Hermanos al Rescate que murieron en 1996 en un ataque en aviones cubanos. El objetivo de la reunión era escuchar los puntos de vista de la comunidad cubano-americana en Florida y explicar la nueva política de diálogo hacia Cuba. La organización Hermanos al Rescate ha sido una de las más críticas con la nueva política de diálogo con La Habana, especialmente por la liberación de los espías cubanos a los que se relacionaba con el ataque que acabó con la vida de los pilotos Mario Manuel de la Peña, Carlos Acosta, Armando Alejandre y Pablo Morales. Ahora ponen más presión sobre los médicos cubanos, pues los están haciendo firmar un contrato por tiempo indeterminado mediante el cual pueden ser obligados a trabajar hasta 5 meses fuera de su puesto, lejos de sus residencias, para paliar la falta de asistencia a los pacientes dentro de la isla y garantizar la atención durante las contingencias. El presidente de Turquía, el islamista moderado Recep Tayyip Erdogan, cumple su primera visita oficial a Cuba, donde tratará la posibilidad de construir 2 mezquitas en la isla y reforzar el intercambio bilateral. Maylin Borge tiene los detalles. La escala de Erdogan en Cuba forma parte de una gira por la región, la primera de un mandatario turco desde 1995, iniciada en Colombia y que concluirá en México. La agenda oficial del presidente turco incluye la tradicional ofrenda floral ante el monumento dedicado al prócer José Martí, un ritual que se repite todas las visitas de mandatarios a la isla. Erdogan estuvo acompañado en el acto por el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra, y el encuentro con Raúl Castro para discutir los temas de su visita se desarrolló en la sede del Consejo de Estado.
Ahora revisamos los últimos acontecimientos en Venezuela con María Carolina González. Así es, y comenzamos precisamente con la materia económica, pues la actividad cambiaria, supuestamente flexibilizada por el régimen de Nicolás Maduro, mostró en el primer día de la entrada en vigencia de los cambios que el poder adquisitivo del venezolano promedio es cada vez menor. Venezuela vive este miércoles la primera jornada después de que el gobierno realizara una modificación del sistema cambiario. Ahora los venezolanos podrán ir a cualquier casa de cambio para convertir sus bolívares en dólares, aunque hoy algunos de esos establecimientos mostraron poca afluencia de gente. El cambio oficial es de 6,3 bolívares por dólar, un precio muy por debajo de los 180 bolívares que llegó a costar $1 en el mercado negro en los últimos meses. El nuevo esquema cambiario busca aliviar la presión creada por la recesión en la que entró el país en 2014, con un 60% de inflación y un déficit fiscal del 15%. En otro orden de ideas, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió a Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, quien permanece detenido en una cárcel militar de Venezuela. De acuerdo con Tintori, la reunión fue fantástica y le insistió al gobierno de Barack Obama que apoye la liberación de los presos políticos en Venezuela. Tintori destacó la unidad de la oposición para frenar lo que consideró como abusos a opositores por parte del régimen de Nicolás Maduro y expresó preocupación por las represalias que podría recibir a su regreso a Venezuela. Y el caso precisamente de Venezuela sigue teniendo fuertes repercusiones fuera de nuestro continente. Por ejemplo, en Estrasburgo, durante el pleno del Parlamento Europeo, la eurodiputada Beatriz Becerra abogó por los presos políticos. Escuchemos lo que dijo. Hoy quiero recordar especialmente, hoy 12 de febrero, se cumple un año de las manifestaciones que fueron violentamente reprimidas en Venezuela, que acarrearon decenas de muertos, que todavía tienen encarcelados a centenares y en las que se encuentra todavía Leopoldo López, al que desde aquí hemos pedido en varias ocasiones que se libere. Quiero recordar que nuestra función principal desde Europa es defender los derechos humanos y defender la democracia. Muchas gracias. Lo expresado por la eurodiputada se contradice con lo que reseñáramos ayer precisamente acá en El Observador, en la propia voz de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien presentó el reporte oficial sobre la cantidad de personas que permanecen privadas de libertad. Y durante esos eventos fueron aprehendidas 3.351 personas, de las cuales solamente quedan privadas de libertad 41. De las personas privadas de libertad, 25 son civiles, 14 funcionarios policiales y efectivos militares y 2 de los cuales son estudiantes. Y en medio de estos señalamientos, precisamente hoy en Venezuela se conmemora el Día de la Juventud y el sector opositor recuerda a los jóvenes estudiantes que han perdido la vida a manos de las fuerzas de seguridad. Belén González nos tiene un recuento de estos hechos. El 12 de febrero de 2014, los estudiantes y la oposición convocaron una marcha contra el gobierno y tras finalizar, un grupo se dirigió a la sede de la Fiscalía en Caracas, donde se generaron incidentes violentos que acabaron con la muerte de 3 personas y daños en el edificio. Ese día marcó el inicio de una ola de protestas antigubernamentales entre febrero y abril, que dejó 43 muertos y cientos de heridos y detenidos, incluido el líder opositor Leopoldo López. La oposición ha presentado dentro y fuera de Venezuela grabaciones en las que se ve la brutalidad y violencia policial contra los manifestantes. Tanto el chavismo como la oposición se movilizan hoy en las principales ciudades con motivo de la fecha. Los jóvenes afectos al chavismo realizan la denominada Marcha por la Paz y la Justicia, en tanto que el sector opositor, liderado por la diputada destituida María Corina Machado y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, convocaron a marchar por sus jóvenes héroes que murieron en defensa de la democracia. Y pensemos todo lo que el país hubiese ahorrado si Maduro hubiese entendido hace un año que era necesario iniciar un proceso de transición y llevar adelante reformas sustantivas que permitieran que ese proceso fuera en paz. ¿Cuánto se habría ahorrado en vidas humanas, en destrucción de puestos de trabajo? Continúan en La Habana los encuentros para lograr la paz en Colombia y en las últimas sesiones se han incorporado nuevos actores. Veamos el siguiente informe.
Representantes de colectivos defensores de la igualdad de género y los derechos LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, han participado en la mesa de negociación de La Habana para pedir al gobierno colombiano que contemple la posibilidad de lograr lo antes posible un alto el fuego bilateral, respetando sus derechos. Garantizando que el posconflicto debe generar hacia las mujeres y hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas toda la dignidad humana y toda la estrategia de inclusión de derechos. Como históricos califica el gobierno argentino los recientes acuerdos suscritos con China y fue la propia presidenta Cristina Fernández quien salió en su defensa. La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha respaldado a su ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que ha sido denunciado por una entidad cercana a los fondos especulativos con los que el país mantiene un conflicto por deuda en mora. Viva, Florencio, no te tenés que sentir atacado, te tenés que sentir honrado. Cuando te atacan los enemigos de tu país, como son los fondos de tu país y de todos los países, que cuando llegué acá y me enteré que precisamente los representantes de esa empresa eran los que habían impulsado que saliera un documento contra los acuerdos de China, digo, pero la verdad que está para decirle a los chinos, miren, no le presten nada, 400 millones de dólares, que se lo vayan a pedir a otra parte. Y la capital uruguaya acogió el inicio de la reunión de alto nivel de representantes de la Unión Europea y la CELAC para abordar, entre otros temas, el combate a las drogas. Y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC iniciaron hoy en Uruguay la 17ª reunión de alto nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de combate a las drogas. El objetivo es intercambiar experiencias con el fin de diseñar políticas de actuación, así lo explicó el vicecanciller uruguayo Luis Porto. Por su parte, Evika Silina, viceministra del Interior de Letonia, incidió en la necesidad de la búsqueda de información. No hay muchos enfoques nuevos en Europa, por eso probablemente necesitemos conseguir más información de otras partes, saber cuáles son sus principales argumentos, así como Europa probablemente explicará los suyos. Y en Honduras, unas 50 organizaciones no gubernamentales alzaron su voz en defensa de los derechos humanos ante los elevados índices de violencia. Una cincuentena de ONG hondureñas defensoras de derechos humanos denunciaron un deterioro de esos derechos en el país por los niveles de violencia, pero también por la inmunidad que sigue reinando en esa nación. El director del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, Wilfredo Méndez. Hay elementos importantes que tienen que ver con la vida inicialmente. El tema, por ejemplo, de mantener en la sombra los procesos de investigación alrededor de muerte de periodistas, comunidad LGTBI, campesinos en particular, y ahí le genera el primer punto de desafío para el gobierno. Y les invitamos a sintonizar cada tarde nuestra telenovela estelar, Una Rosa con Amor, a las 6 por Mira TV. No quiero que continúes con esa relación. ¿Qué? Eso mismo que oíste. Ese hombre no sirve para ti, hija. Oye, ¿qué dices? Ya te dije que yo te voy a llevar. Y no se aparten de la pantalla de Mira TV, que al finalizar nuestra emisión de El Observador estaremos anunciando los ganadores del concurso para asistir al concierto de Gilberto Santa Rosa. Y al regresar en El Observador tenemos detalles de la propuesta del presidente Barack Obama para acabar con el Estado Islámico. Y en su segmento de deportes, Broderick Serva nos revela qué sorpresas nos depara el Marlins Park para 2017. Esto y mucho más al regresar en El Observador. Y como sabemos, el día de San Valentín está a la vuelta de la esquina y las futuras parejas de novios pueden optar por una versión menos costosa del anillo de diamante tradicional. La compañía Pure Grown Diamonds dice haber creado el diamante artificial más grande del mundo después de 70 años de investigación. Estas piedras de laboratorio son óptica, química y físicamente idénticas a los diamantes extraídos. También son indistinguibles incluso bajo un microscopio y sin
Sin embargo, son muy asequibles porque se pueden vender a la mitad del precio de las gemas minadas. Increíble opción para todas las personas que quieren destacarse este día del amor y la amistad. Veremos a las novias haciendo fila para que les digan si eso es de verdad o es una Pero ¿cómo hacen si no qué, se puede hacer ni con el microscopio? ¿Se puede ver? Mira, lo que sí es una verdadera joya es el concierto de Gilberto Santa Rosa, y tal como lo prometimos, acá tenemos a los ganadores de un par de entradas para asistir al concierto de Gilberto Santa Rosa este sábado 14 de febrero, día de San Valentín, en el James All Night Center de Miami. Pedro Taiza, Armando Hernández, Nancy Medina, Juan Morales y Luis Martínez. Ellos son los ganadores. Para retirar las entradas, los ganadores, repito, Pedro Taiza, Armando Hernández, Nancy Medina, Juan Morales y Luis Martínez, deben venir mañana viernes entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde a nuestros estudios. La dirección, allí la pueden ver en pantalla. Muchas felicidades a los ganadores y gracias a todos por participar. Y como dice Santa Rosa, dale para abajo. Dale para abajo. Fueron muchos, muchas gracias de verdad por participar. Sí, por la confianza. ¿A dónde participan? ¿Y a dónde nos ven? ¿Y a dónde todo en internet? No, ya ellos van a ser anunciados, ya no, nuestra van a página, ser Mariana. identificados, exactamente, pero también www.miratv.tv, nuestra página para más información. Gracias por haber estado con nosotros aquí en una emisión del Observador. Te regalo este diamante.